aquí. Un poco de frío, ¿verdad? Antes de empezar mi plática, hay que reconocer que personajes como Raquelito Cortés, hacen mucha falta en la actualidad en este país. Y si hubiera miles y miles de Raquelito Cortés, la historia y la realidad de este país sería distinta. Hay que seguir adelante, seguir con su ejemplo, y esto, créanme que apenas empieza. La verdadera transformación del país está por comenzar. Bien, gracias por haberme invitado a dar esta plática. Trataré de ser claro, usar un lenguaje sencillo, un lenguaje común. Esta no es una plática técnica, es una plática donde en diferentes temas, en diferentes aspectos veremos que ese aeropuerto que se está pretendiendo construir o se está desarrollando en el lago de Texcoco no debe de construirse. Lo vamos a enfocar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, financiero y social y político. Voy a tratar de ser de manera ilustrativa con mis palabras, dado que no tenemos ahorita la proyección. Imagínense a la Ciudad de México en 1329, 1325, según los historiadores, llegan los mexicas y interpretan la señal de un águila devorando una serpiente en un nopal, en un islote, como la señal de su dios Huitzilopochtli, de que ahí debían desarrollar o fundar la Tenochtitlan, el ombligo del mundo, o el ombligo de la luna, perdón. Esa interpretación mística, cósmica, es el origen de la Ciudad de México. Alrededor de ese lago, que realmente son 5 lagos, Texcoco, Tenexpa, Zumpango, Chalco y Xochimilco, son 5 lagos que formaban la cuenca del Valle de México. 5 lagos que en tiempos de lluvia se volvían uno solo, porque el agua subía y los interconectaba y se volvía un solo espejo de agua inmenso. Si imagináramos que pudiésemos volar alrededor de la Ciudad de México, vemos que la Ciudad de México es un gran valle y está rodeada por montañas, por cordilleras, por volcanes. Y es una gran explanada. Imaginemos una cazuela, ¿verdad? Una cazuela. Y al fondo estaban esos lagos. 1329 se inicia la fundación de la Tenochtitlan. Llega la colonia española 1520-21 y empieza el crecimiento de la ciudad, en consecuencia a desecarse los lagos por el mismo crecimiento de la población y el mismo crecimiento de la ciudad. A lo largo de la historia de la Ciudad de México se han dado las inundaciones. ¿Por qué? Porque es una cuenca cerrada, es una cuenca que no tiene salida al mar. Todo lo que llueve se concentra y se almacena en este inmenso valle. En términos hidráulicos se dice que la cuenca del Valle de México no tiene salida. Entonces todo lo que escurre de las montañas que circundan la ciudad llega y se deposita en este valle. La ciudad crece. En el año de 1629, los historiadores relatan que se da una inundación donde la lluvia tarda alrededor de 4 días y los niveles del agua alcanzan, si conocemos el centro histórico, ahí en Motolina y Madero, hay un mascarón de león, en un edificio, una esquina, y dicen que hasta ahí llegó el agua en 1622 y el agua tardó en nivelarse o desaparecer o escurrir 5 años. 5 años. De las 400 familias que habitaban en ese tiempo la Ciudad de México, la mayoría pereció o la ciudad fue desalojada dado los niveles de agua que alcanzaron. Ahí está la máscara de león en Madero y Motolina. Ese es el nivel que alcanzó el agua en 1629. Nuestros ancestros, los mexicas, tenían la ingeniería, el conocimiento de regular los niveles del agua cuando crecía
para riego, habían diseñado diques, desvíos del agua, tenían la experiencia y el conocimiento para controlar el crecimiento de los lagos. Cuando llegan los españoles, esas obras de control que habían construido los Tenochtitlan, las destruyen y se empiezan a dar las inundaciones como esa de 1629, según los historiadores. Bueno, la ciudad siguió creciendo, y en la década de los 50, 60 se siguieron dando mayor celebración de la ciudad, se vino hacia el oriente, Neza, Chimalhuacán, Iztapalapa, Peñón de los Baños, Iztacalco. Hacia allá se orientó el crecimiento en la década de los 50. Me voy a regresar un poquito. En 1939 nuestro país construye su primer aeropuerto, Puerto Central de la Ciudad de México, en los llanos de Balbuena. Era un aeropuerto rústico, primitivo para la época. El país empieza un crecimiento sostenido y empieza a surgir la necesidad de tener un aeropuerto acorde a las necesidades del crecimiento del país. En 1945-46 se inician las obras de lo que sería el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esas obras concluyen en 1951, la terminal de pasajeros y la pista número 1. Digamos que en 1954 se inaugura oficialmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez. El país entra en una dinámica de crecimiento, le llamamos a ese periodo del año 46, 47 hasta el 72, desarrollo estabilizador. El país creció de una manera constante. Las ciudades, de ser poblaciones medias, se volvieron ciudades y en consecuencia se requirió la construcción de aeropuertos. Para cumplir con esa necesidad, el gobierno a través de la SCT implementó fundó o creó una dependencia especializada en planear, diseñar y construir los aeropuertos, la Dirección General de Aeropuertos. El país estaba creciendo y la necesidad de construir aeropuertos era mucha. Entonces el Estado mexicano creó esa institución en 1964. Seguimos creciendo, la ciudad sigue creciendo, la Ciudad de México, y se empiezan a dar los problemas por el crecimiento de la ciudad. Porque pongo mucho énfasis, la Ciudad de México está fundada sobre un lago, sobre un inmenso lago. Entonces ahí hay un refrán popular que dicen que el agua tiene memoria. El agua siempre reconoce por dónde va a dar, tarde o temprano. Se empiezan a dar las inundaciones y en 1965 el ingeniero Nabor Carrillo, ingeniero civil, doctor en ingeniería, egresado del Politécnico, encabeza un programa del gobierno federal que le llaman Proyecto Lago de Texcoco. Era una dependencia federal. El objetivo de esa dependencia era crear un proyecto donde el lago de Texcoco, o donde estaba el lago de Texcoco, sirviera como un depósito, un almacenamiento de las aguas tratadas que se generaban en la Ciudad de México, vertirlas ahí y también canalizar todas las aguas de lluvia que escurrían de las montañas y llevarlas a ese lugar para hacer un vaso regulador. ¿Qué es un vaso regulador? Es un almacén natural donde el agua llega y se filtra. Entonces, dar un ambiente ecológico, porque esa parte del lago de Texcoco es salada, o era salada. Entonces, generar un lago natural o artificial con las aguas tratadas y las aguas de lluvia y generar un ambiente y un entorno ecológico, purificar el aire, generar las condiciones para crear vida silvestre, flora y fauna, y darle sustentabilidad a esa parte de la Ciudad de México. Si han volado algún día por el aeropuerto y despegan hacia el lado oriente, verán que al despegar hay una retícula, un lago artificial, ese se llama Lago Nabor Carrillo, tiene 1000 hectáreas. De las 10,000 que originalmente se pretendían
fomentar o regular para generar un entorno ecológico y darle viabilidad a la Ciudad de México para precisamente evitar las inundaciones que se venían dando. Solo se trabajaron 1,000 hectáreas. Ese lago Nabor Carrillo tiene 30 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento. La idea era hacer 10,000 hectáreas, solo se trabajaron 1,000. Muere Nabor Carrillo en el 69 y el proyecto prácticamente se estanca. Sí, se estanca y ya no se le da continuidad. Esos terrenos que están ahí a través del tiempo pues fueron invadidos. La mancha urbana siguió creciendo. Chimalhuacán, Nesa, Texcoco fueron absorbiendo parte de esos terrenos que son federales, son propiedad de la nación. Bueno, ese es un problema que le voy a poner un poquito de énfasis un poquito más adelante. El aeropuerto y la ciudad sigue creciendo. La ciudad en los 70s pasó de ser alrededor de 4 millones, 3 millones en los 50s, en los 70 se duplica a casi 7. La población crece y surge la necesidad de ampliar ese aeropuerto. Se viene dando una situación que en el 2000, a través del gobierno federal, se amplía ese aeropuerto a otra pista y a otra terminal, la pista 2 y la terminal 2. Pero aún así no fue suficiente. No fue suficiente y se observa en horas pico que el aeropuerto tiene, el actual, el Benito Juárez, tiene en horas pico problemas de saturación. Sí es cierto que hay problemas de saturación en el aeropuerto. Los que hemos usado el aeropuerto en las mañanas, vemos que de 5 a 10 de la mañana hay una saturación de pistas y terminales, y después de 10 a 2, 3 de la tarde como que hay una calma, y después vuelve una saturación de 5 de la tarde a 10 de la noche y retorna una calma. ¿Hay saturación de los elementos actuales del aeropuerto, pistas y terminales? Sí hay, pero eso en hora pico. Pero si hiciéramos una reorganización, una planeación donde los intereses de los usuarios del aeropuerto, de los pasajeros, prevalecieran a los intereses de las aerolíneas, se podría hacer una reingeniería donde la operación del aeropuerto no fuera de picos, sino que fuera más horizontal. ¿Qué quiero decir? Que la programación de vuelos y aterrizajes se hiciera a lo largo de las 24 horas. En la operación de las aerolíneas y en el uso de los aeropuertos hay un término que se llama slot. El slot es la definición del uso en tiempo y espacio para aterrizar y despegar en un aeropuerto. Son espacios de tiempo que se venden. Una aerolínea que tenga mayor cantidad de slots es una aerolínea que tiene mayor cantidad de despegues y aterrizajes. Las aerolíneas con mayor poder económico pues tienen la mayor cantidad de slots. Entonces, los vuelos y aterrizajes de las aerolíneas están supeditados a sus intereses financieros, a sus intereses económicos, no a los intereses de los usuarios. Por eso en las mañanas todo el mundo quiere salir y en las tardes todo el mundo quiere regresar. Por eso está la saturación. Aún así pensamos que sí se debe de hacer un planteamiento de construir un aeropuerto alterno. De ahí surge la necesidad de construir un nuevo aeropuerto alterno. Si bien pensamos que hay saturación, podríamos hacer una reingeniería y darle una vida eficiente, otros 10 años al actual aeropuerto. Pero bueno, ya se planteó y ya la autoridad está desarrollando en lo que es el antiguo lago de Texcoco el nuevo aeropuerto interno de la Ciudad de México. Esa parte, los que conocemos la ciudad, del antiguo lago de Texcoco era la parte más profunda. La parte más profunda. Todavía en la década de los 70 se podía apreciar que había parte de ese lago. Había un espejo de agua. Actualmente ya no existe. No existe. Pero es la parte más baja de todo este valle. Toda el agua que llueve escurre de manera natural hacia allá. Y tarde o temprano esa agua va a llegar hacia allá.
¿Por qué? Porque pues las montañas siguen, no las hemos quitado. Los volcanes siguen, ¿sí? Y se agrava más el problema porque conforme la ciudad creció, el pavimento, tapizamos la ciudad de pavimento, las laderas de las montañas, deforestamos los árboles, ya no hay permeabilidad. El agua ya no se filtra en las montañas, en el suelo, ya no se filtra, ya no hay recarga de los mantos freáticos. Y toda esa agua, inevitablemente, al no filtrarse, tiene que escurrir a un punto. Esta cuenca, en términos hidráulicos, se llama endorreica. Endorreica quiere decir que todo lo que escurre es hacia adentro, no hay salida. Y el agua, por gravedad, siempre va a buscar la parte más baja. Y la parte más baja, coincidentemente, es ahí, en ese punto donde se pretende construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, más o menos para que nos vayamos ubicando, ¿verdad? Ese aeropuerto nosotros consideramos que es una obra faraónica, es una obra ostentosa para para la situación real y financiera, social que está viviendo el país. Nosotros como ingenieros, uno de nuestros fundamentos básicos en la ingeniería es resolver los problemas de manera eficiente al menor costo posible. Eso es básico para cualquier ingeniero. Y pensamos que el que está en la toma de las decisiones, en este caso nuestros gobernantes, uno de los criterios fundamentales para tomar una obra de esas dimensiones, de esas características y sobre todo de esos costos, unos costos inmensos, debe de prevalecer el criterio del beneficio social, del ahorro económico y sobre todo, ¿sí?, hacia dónde vamos a dirigir el beneficio de ese proyecto. Miren, en versiones periodísticas se ha hablado mucho, en medios escritos, en videos de ese proyecto. Han manejado costos, la autoridad cuando inició la construcción de ese proyecto, en esa parte de lo que es el lago, hablaba de alrededor de 160,000 millones de pesos. 160,000 millones de pesos en su fase 1, porque el proyecto está dividido en varias fases. La última fase, el horizonte de planeación de esa obra, es en el año 2040, 2050, se considera concluir al 100% esa obra. Son 160,000 millones de pesos que ellos plantearon para construir ese nuevo aeropuerto en su primera etapa. La primera etapa consta de 2 pistas, el edificio terminal, la torre de control, la pista 1 y 2, y ese es el costo que tiene. En medios, en versiones periodísticas dicen que ya llevan alrededor de 210,000 millones de pesos gastados para esa etapa. ¿Cuánto se va a gastar cuando se termine el aeropuerto? No lo sabemos. El edificio terminal, el portal, sin embargo, publicó que tenía un costo de alrededor de 87,000 millones de pesos. 87,000 millones de pesos. Nosotros creemos que las obras se deben de hacer, por supuesto. Debemos de solucionar los problemas que representan las diferentes necesidades del país: carreteras, hospitales, universidades, aeropuertos. Pero se deben de hacer desde el enfoque de un punto de vista de hacer las obras que resuelvan el problema, pero al menor costo posible. Al menor costo posible. Esa obra es faraónica, es ostentosa y creemos que no está de acuerdo a la realidad de nuestro país. Demasiada pobreza y demasiadas carencias para hacer una obra que está en duda desde el punto de vista técnico. Bien. ¿Por qué nosotros creemos que ese aeropuerto no se debe de construir? Voy a decir desde el punto de vista técnico. Como bien les decía, esa parte donde se está desarrollando es la parte más profunda de lo que fue el antiguo lago de Texcoco. La Comisión Nacional del Agua tiene estudios ahí de que el espesor de la arcilla en esa parte tiene 70 hasta 80 metros de profundidad.
El suelo de la Ciudad de México, de esta zona, es complicado para construir, muy complicado, ya lo hemos visto en los sismos, el problema que trae. Allá es peor, los espesores son muy altos. Los que hemos ido a Texcoco, en alguna vez a la barbacoa, a la feria de Texcoco, vamos en la pista, ¿sí ven cómo está la autopista? Constantemente le están dando mantenimiento, los puentes que construyeron están acá arriba y la calle, la autopista está acá abajo. Hay hundimientos promedio de 30 centímetros hasta 1 metro en esas zonas regionales al año. ¿Sí? El asentamiento es muy alto y más si seguimos extrayendo agua, succionando como popote el agua en esas zonas, vamos a acelerar esos asentamientos. Las pistas, pensamos y hemos visto el procedimiento que se está construyendo, es un procedimiento, yo en mi punto de vista personal considero que es un tratamiento superficial, le llaman precarga, es vaciar el terreno, meterle carga a través de material y hacer que el suelo con ese peso se asiente hasta donde dé. Sería válido si son espesores de suelo arcilla pequeños, pero son espesores muy grandes, de 70 a 80 metros. No creo que sea suficiente. El procedimiento que están usando para cimentar las estructuras, los edificios, es a través de pilotes de fricción. El pilote tiene entre 18 y 22 metros, es un tamaño de este espesor, diríamos, comparados al espesor total de arcilla que hay ahí. No llega la punta del pilote al estrato duro, aunque sabemos que los pilotes de fricción pues trabajan por fricción, como su definición lo dice, no es necesario que lleguen hasta el fondo del estrato rocoso, a la parte dura, pero si las condiciones físicas del suelo llegasen a cambiar, porque es un suelo permeable y todo el escurrimiento fluye y va a llegar en determinado momento ahí, las condiciones van a cambiar. No nos garantizan la estabilidad de las estructuras en un mediano o largo plazo. Creemos que son procedimientos más. Ese sería una manera o un punto que tendríamos a considerar: los hundimientos regionales y el tipo de suelo que hay ahí. Cualquier construcción que se construya en ese tipo de suelo, tarde o temprano va a tener problemas estructurales. Es cuestión de tiempo. La autoridad argumenta, pues hay que darles mantenimiento, sí, pero ¿qué tipo de mantenimiento? No nos garantiza la estabilidad de las estructuras cimentar o edificar una construcción en ese suelo. La otra es, y como lo vengo diciendo, es un lugar que en los 60s Carrillo y su gente lo concibieron como un depósito de agua que tenía una vocación de regular y de vaciar las aguas de la Ciudad de México. Ahí se filtraran, generaran un ambiente ecológico y darle sustentabilidad y viabilidad ecológica a esa zona. ¿Qué va a pasar cuando esa parte se edifique, se construya? Esa agua ya no se va a poder permear, ya no se va a poder filtrar en el terreno original. ¿Y a dónde se va a ir esa agua? Si ya no se va a filtrar, porque donde se debería de filtrar ya no se va a poder filtrar porque ya hay construcción, ¿a dónde se va a ir? Nos va a volver a inundar, ¿verdad? Nos va a volver a inundar y el problema se va a acrecentar porque esa agua no tiene salida. En 2008, 2007, acuérdense, se inundó Ecatepec, toda esa parte de allá. Y también se inundó parte de la Ciudad de México y el aeropuerto. Un aeropuerto cuando se inunda se vuelve inoperable, no hay despegues, no hay aterrizajes porque las pistas están inundadas y son pérdidas económicas, ¿verdad? A raíz de eso, la autoridad decidió de manera emergente y así sin proyecto, sin nada, se lanzó a construir el túnel emisor oriente de 7.5 metros de diámetro para sacar las aguas de la Ciudad de México y llevarlas hasta el Valle de Hidalgo y meterlas al riego ahí en el Valle del Mezquital. El túnel emisor oriente se empezó en 2008 con una inversión de 11,000 millones de pesos. Va ahorita en 2018 el 60% de la obra apenas va
Y se considera que esa obra que se proyectó a 11,000 millones de pesos va a llegar a 45,000 millones de pesos. Nosotros creemos que esa obra va a terminar, a concluirse hasta el 2025. Pero aunque se concluya, no va a ser suficiente el diámetro de ese tubo para desasolvar, evacuar todas las aguas que se generen en la cuenca del Valle de México. No va a ser suficiente. Se ha insistido en desarrollar ese proyecto ahí. Aquí hay una compañera de esa zona. En el 2003 era gobernador Peña Nieto del Estado de México y Vicente Fox quiso llevar a cabo ese proyecto en Atenco, 15 kilómetros más allá. Se vino la movilización social y se paró ese proyecto. Peña se vuelve presidente y dice, voy a hacer ese proyecto, pero no lo voy a hacer allá en Atenco, donde hubo progreso, lo voy a hacer aquí, en esos terrenos que ya los tenemos, son terrenos federales. Lo que era el antiguo proyecto Lago Texcoco lo agarra y vamos a usar estos terrenos. Pero nadie le dijo a Peña que esos terrenos es la parte más baja de la Ciudad de México. Y que si bien Nabor Carrillo y su gente y los científicos, los ecologistas, ambientalistas de esa zona dijeron, este terreno no sirve más para otra cosa que para absorber las aguas que se produzcan en la Ciudad de México, filtrarlas y nada más. Bueno, es ahí donde se va a hacer. En 2003, Fox construye la Terminal 2 del aeropuerto y de alguna manera eso le da alivio al Benito Juárez. Se plantea a la autoridad hacer el proyecto que está en proceso. Son 6 pistas para el 2040 que van a estar concluidas, un edificio terminal y su torre de control. No sabemos cuánto se va a gastar y no sabemos a quiénes le están asignando los contratos, porque no hay mucha transparencia. Lo que sí sabemos es que los que están al frente de esas obras son los grupos empresariales más poderosos de este país, eso sí lo sabemos, y que son contratos muy, muy fuertes. Miren, el presupuesto de la Universidad Nacional en 2017 fue de alrededor de 38,000 millones de pesos. 38,000 millones de pesos. El edificio terminal, que se está tiene 87,000 millones de pesos, el costo de un edificio terminal. Esto dato lo doy para más o menos que se den idea del tamaño o de los costos y de la dimensión que están invirtiendo los dineros ahí, que son dineros públicos. Son dineros públicos de nuestros impuestos. No hay transparencia, ese es otro punto que también hay que notar. Dice el gobierno federal que cuando ese aeropuerto esté en operación, el aeropuerto Benito Juárez no puede seguir funcionando, ni el de Santa Lucía, porque generan interferencia aérea. Cuando un avión despega del Benito Juárez y un avión despega del nuevo aeropuerto, existe un término que se llama interferencia aérea, que es posiblemente en el trayecto, en las trayectorias de ambos aviones, existe el riesgo de colisión. Por eso ellos dicen, es el principal argumento de decir, este aeropuerto ya no va a funcionar cuando este funcione. Nosotros pensamos que es un argumento falso, porque las pistas, cuando se diseña un proyecto de aeropuertos, el principal elemento de un aeropuerto son las pistas de aterrizaje, y las pistas se diseñan en función de los vientos dominantes. ¿Cómo se determinan los vientos dominantes? En las principales ciudades, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene estaciones meteorológicas. Una estación meteorológica es para medir la velocidad y la dirección del viento. Cuando uno va a proyectar un aeropuerto, esos estudios estadísticos que los tiene registrados de dirección y velocidad, los tenemos desde hace 30, 40 años. Y ahí, en los valles, en lo que era el antiguo llano de Balbuena, los vientos siempre han predominado, los vientos dominantes de oriente a poniente. Lo dicen los números, las estadísticas, no lo estoy diciendo yo.
Los vientos siempre vienen de oriente por oriente, por eso las pistas del aeropuerto Benito Juárez están orientadas más o menos en esa dirección, oriente por oriente. ¿Por qué las pistas del nuevo aeropuerto están diseñadas casi perpendicular a las actuales al Benito Juárez? No lo sabemos. ¿Será un error? ¿Se equivocaron? Los vientos a lo mejor en esa parte donde van a subir cambian de dirección. No, es un argumento precisamente para decir que con esa dirección de despegue y aterrizaje en el nuevo aeropuerto, los que aterrizan de acá generan un peligro y en consecuencia se debe de eliminar el funcionamiento de este aeropuerto. Nosotros pensamos que no debe ser así. En las grandes ciudades como Nueva York, París, Inglaterra, en Londres, el criterio es usar la infraestructura existente, no desecharla como pretenden ellos, y si bien se requiere construir algo alterno, se construye y se aprovecha lo que tiene. Un aeropuerto vale miles y miles de millones de pesos, no es cualquier cosa. Y es un procedimiento de obra, de ejecución de muchos años. Entonces la toma de decisiones, es decir, este aeropuerto se elimina, no es tan fácil. Miren, en Nueva York existen 3 aeropuertos, el John F. Kennedy, el LaGuardia y el Newark. Ninguno ha dejado de operar. En Londres hay 5. En Buenos Aires hay 3, en París hay 4. No se desechan los aeropuertos por el valor que tienen, el costo. Cuando Fox construyó la Terminal 2 en su periodo, costó casi 8,000 millones de pesos la Terminal 2. ¿Por qué desechar algo que tanto en recursos económicos le ha costado al pueblo, a la nación, para darle viabilidad a otro proyecto que, como lo vengo diciendo, está en duda técnicamente ese aeropuerto, que funcione, ¿verdad? Bueno, aquí hay intereses financieros muy, muy grandes, muy poderosos, ¿sí? Construir un aeropuerto no es una cosa tan fácil. Miren, nosotros pensamos que podemos rescatar el aeropuerto que existe actualmente, darle vida, hacer una reingeniería y construir un aeropuerto alterno utilizando la base aérea de Santa Lucía. En la base aérea de Santa Lucía tenemos alrededor de 5,000 hectáreas. Hay una pista de 3,500 metros, la pista militar, y podemos construir al lado 2 pistas nuevas igual de 3,500 metros, que sumándolas a las del aeropuerto existente, 2 pistas, tendríamos 4 pistas. Ese sería el inventario de lo que tenemos ahorita. 4 pistas y 2 terminales. Si construimos en Santa Lucía 2 pistas y una terminal de pasajeros y una aduana, hemos hecho estudios que alrededor de ejecutar esa obra andaría de los 70,000 millones de pesos. 70,000 contra 170,000 que plantea la autoridad. Hay una diferencia financiera de 100,000 millones de pesos. De 100,000 millones de pesos. Si la autoridad estuviera diciendo la verdad, que son 170,000 los que se va a gastar en la primera etapa, pero ya llevan gastados más. Entonces, hay una diferencia de 100,000 millones de pesos. Yo decía hace rato, ¿de cuánto es el presupuesto de la UNAM? 38,000. Tendríamos más de 2 años para darle presupuesto a la universidad. Ese es el aspecto financiero. Podríamos interconectar ese aeropuerto que está en la base de Santa Lucía con el aeropuerto Benito Juárez a través de un tren rápido, como es en las grandes capitales. Uno viaja a Nueva York, se baja del JFK y si va a hacer un vuelo local, transborda a Newark y se va en tren y en 10, 15 minutos estás en el otro aeropuerto. O sea, es viable, pues no, la distancia no es ningún impedimento. Tenemos 37 kilómetros del centro de la Ciudad de México a Tecámac, donde está la base aérea de Santa Lucía. Otro punto que es el tipo de suelo. El tipo de suelo en Tecámac es mejor que el que está acá en el lago de Texcoco. Es mejor, acá es una arcilla muy complicada de construir.
3. Pensamos que si generamos el polo de desarrollo hacia el norte, Tecámac, también generaremos las condiciones de generar un crecimiento urbano dirigido hacia ese lado y no hacia ese lado, que no es tan viable por las condiciones que yo le he presentado. Son ventajas, ¿no? Sí. Y si generamos el aeropuerto allá, por supuesto que este aeropuerto sigue siendo viable, el Benito Juárez. No hay interferencia. Imaginémonos que estamos en el Benito Juárez y en el de Santa Lucía. Prácticamente las pistas de ambos aeropuertos son paralelas. Cuando hay operación de aterrizajes y despegues simultáneas en ambos aeropuertos, no hay interferencia porque los despegues y aterrizajes prácticamente son paralelos. Entonces el argumento de la autoridad se cae, ¿verdad? Se cae. Puede operar aquel y puede operar este sin ningún problema. Entonces tendríamos 2 aeropuertos, 4 pistas y 3 edificios terminales, y con eso solucionaríamos el problema de la saturación. Le daríamos viabilidad financiera, ahorraríamos recursos, los cuales destinaríamos a otras cuestiones que son más prioritarias, la educación, la salud, ¿verdad? Esas serían las ventajas de lo que nosotros hemos venido proponiendo. No hay recursos para hacer una obra faraónica, una obra ostentosa. Otro punto que voy a tratar, y es un punto delicado: ¿a quién se le están dando los contratos? ¿A quiénes? ¿Y quiénes son los dueños de esas empresas? ¿Sí? Hace 2 meses salió el señor Slim, ¿no?, diciendo que se cancelaba el aeropuerto Benito Juárez y planeaban hacer unas hermosas avenidas que conectaran al nuevo aeropuerto. Con una simpleza increíble, porque ese aeropuerto que está ahí, a este pueblo, a nosotros nos ha costado miles de millones de pesos. Miles. Y no podemos desecharlo de una manera tan simple, algo que nos ha costado tanto. Por eso yo pienso que hay que buscarle las alternativas, y las hay. Las hay desde el punto de vista técnico o financiero, las hay. Está el de Santa Lucía. Bien. Nos preguntaríamos, ¿por qué, a pesar de todo lo que hemos mencionado, y no yo, está en todos en los medios, en internet, se meten ahí vasta información de expertos, de gente que conoce, que no es conveniente construir en ese terreno? Ya lo dijo el exdirector de la Conagua. Ese terreno es muy difícil. Tenemos estudios de que el espesor de la arcilla expansiva hay de 70 a 80 metros. La arcilla expansiva, los que no lo conocen, es un tipo de suelo, es un material que cuando le aplicamos agua, es una esponja, se expande, y que cuando se seca o pierde, se deshidrata, se contrae. O sea, dicen respira, ¿no? Hace esto. Sí. Exacto. Entonces, Luege Tamargo, exdirector de la Conagua, él lo ha dicho muchas veces y estamos de acuerdo. Bueno, ¿por qué empecinarse, a pesar de todos esos inconvenientes, en desarrollar ese aeropuerto ahí, en esa zona? Miren, cuando uno va a un centro comercial, un mall, ¿no?, siempre vemos unas tiendas muy grandes, ¿no? Y alrededor de esas tiendas grandes hay pequeñas tienditas que complementan a las tiendas grandes. Le llamamos tienda ancla, ¿no? El proyecto nuevo es el proyecto ancla. Proyecto ancla para otros proyectos que vienen ahí. Al llegar la inversión y el desarrollo, entre comillas, a ese punto, pues se va a generar una demanda enorme, ¿no? Y viene otro proyecto que ya se ha mencionado, no muy abundante, pero el columnista Salvador García Soto, en su columna del Universal, sacó hace como 3 meses que hay un proyecto paralelo o circundante a donde se va a construir el aeropuerto, que se llama aerotrópoli. Es un término que se emplea en otras grandes capitales del mundo.
Es un proyecto 20 veces más grande a la inversión que se pretende meter en el nuevo aeropuerto. 20 veces más grande. Es un desarrollo inmobiliario donde habrá hoteles, casinos, empresas que se van a asentar en esa zona. Si bien el aeropuerto nuevo, el que se está construyendo, es un gran negocio para las empresas, para los consorcios que están participando ahí, pensamos que el verdadero negocio, el gran negocio, es lo que sigue después del aeropuerto, en esos terrenos, lo que es Texcoco, Atenco. Entonces, aparte de ahí, se van a desarrollar grandes desarrollos inmobiliarios que van junto con pegado al nuevo aeropuerto. Por eso es la terquedad o la necedad de construir ahí, porque ya están los terrenos ahí. Y esos terrenos tienen dueños. Se menciona, y que dicen que cuando el río suena es que agua lleva, ¿verdad? Que los dueños de esos terrenos, en la columna de Salvador García Soto del Universal, lo pueden checar en internet, son los del grupo Atlacomulco. Atlacomulco menciona nombres, pero principalmente son los dueños de ahí, o sea, los que nos están gobernando de allá del Estado de México son los dueños de esos terrenos. Por eso es que ellos diseñaron la idea y la implementaron de llevar a cabo ese aeropuerto, porque ya tienen un proyecto en marcha, Aerótrópoli, de construir en esa zona. Esa es la explicación del por qué se empecinan en construir ahí, en un terreno tan complicado, tan difícil. Y aquí en la Ciudad de México es muy difícil construir. Lo vemos en las obras nuevas, allá es peor, muy complicado. Y el riesgo que implica el cambio climático que estamos viviendo, y cada vez se acelera más, las lluvias son más intensas, es inevitable que esos terrenos se inunden. Y también la ciudad, porque ya esos terrenos, al ser edificados o trabajados, pues van a perder su capacidad natural de absorción. Eran vasos reguladores durante cientos de años. Hay ríos que desembocan ahí y siguen desembocando ahí. ¿A dónde se van a ir? ¿A dónde vamos a mandar esas aguas? Ellos dicen que se van a desarrollar todas las obras hidráulicas para captarlas y sacarlas. ¿A dónde? El túnel emisor oriente no es suficiente. No va a dar capacidad. La cuenca del Valle de México es enorme, es la Ciudad de México, Zumpango, Texcoco y todo lo que está ahí pegado. Imagínense la cantidad de agua. Ya la historia nos los demostró, que cuando Tlaloc dice ahí les va el agua, llueve fuerte. Entonces va a haber un serio problema. Trae el gobierno en manos, un grupo empresarial muy fuerte, el desarrollo de Aerótrópoli. En la Ciudad de México se está dando un fenómeno cada vez más preocupante. Las inversiones, los centros comerciales llegan a pueblos originarios, a colonias populares, y traen inversión, traen mucho recurso, traen urbanización, y están generando un proceso o un fenómeno que se llama gentrificación. Sí, es un proceso que llega a la inversión, la urbanización, cambia el aspecto original de los pueblos originarios, las calles, el modo de vida, dice que llega a la modernidad, y con el paso del tiempo, no mucho tiempo, esos pueblos originarios tienden a desaparecer, desalojan a la población originaria y ellos compran y empiezan a hacer sus desarrollos inmobiliarios. ¿Qué va a pasar con los pueblos originarios cercanos al nuevo aeropuerto? Atenco, Texcoco, son pueblos que antes que llegaran los mexicas aquí al centro de la Ciudad de México, a Fonolate, no sé, ya existían. Más de 2000 años tienen. Teotihuacán,
¿Qué va a pasar con esos pueblos cuando empiece la mancha urbana de este proyecto que traen en manos? ¿Se van a ir así nomás? Se va a generar una resistencia social. Lo que pasó en Atenco se va a repetir en mayor escala, porque son mayor el número de pueblos que se van a ver afectados por este arribo del progreso, entre comillas, a esas zonas. Pero digamos que siguen y se salen con la suya, cosa que yo creo que no lo vamos a permitir, y construyen ese aeropuerto, con todas las agravantes que ya mencioné. ¿Quién va a pagar toda la obra, toda la infraestructura? Porque ese aeropuerto es el aeropuerto nada más, la inversión. Pero para llegar a ese aeropuerto, las vías rápidas, las vías de comunicación, toda la infraestructura que se va a necesitar para darle viabilidad a ese desarrollo inmobiliario que les estoy comentando, ¿quién la va a pagar? ¿Quién la va a hacer? La va a hacer el Estado mexicano. El Estado mexicano, y al hacer el Estado mexicano, ¿de dónde va a salir el recurso? Recursos públicos, ¿verdad? Porque así lo tienen planeado, que el Estado invierta los recursos, nos dé viabilidad a esos terrenos pantanosos, ¿no? Que nos haga las autopistas, las carreteras, la energía, el drenaje, el agua, toda la infraestructura urbana para darle viabilidad a esos terrenos, ¿sí? A esas construcciones. Entonces se vuelve ya un negocio rentable, ¿verdad? Pero con nuestros recursos. Ellos no arriesgan el capital, ¿verdad? Por eso, acuérdense cuando Slim salió, Andrés Manuel le dijo, pues sí, si quieres construirlo, pues con tu dinero, ¿no? Con el dinero de ellos. Pero no creo que sea lo conveniente. El problema de desarrollar en esa parte de la Ciudad de México también va a ser un problema social. Mencionaba que hay poblaciones de más de 2000 años y que tienen un arraigo, un amor por su tierra, por su cultura, y eso va a ser un gran problema si ellos deciden, insisten en expandir el desarrollo hacia ese lado. Por eso habíamos de plantearnos aquí quién se beneficia de ese desarrollo, que es un desarrollo inducido. La población de esa zona no lo está pidiendo, no lo está requiriendo. ¿Quién se beneficia? Sí, son grupos empresariales muy fuertes, ¿verdad? Grupos políticos. Pero creemos que tenemos la razón desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, tenemos la razón de que ese aeropuerto no es viable ahí. Este aeropuerto, si lo eficientamos y corregimos las anomalías en su operación, nos da 10 años de trabajo eficiente. Sí, necesitamos construir otro aeropuerto porque la ciudad está creciendo, los pasajeros la deben estar creciendo. La opción más viable es Santa Lucía. La opción financiera y técnica más viable es Santa Lucía, ¿verdad? ¿Hay solución? Claro que la hay. ¿Hay alternativas? La hay. Entonces, si las hay, ¿por qué seguimos allá? ¿Por qué se empecina la doctora? Porque hay un gran negocio. Hay un gran negocio tras la construcción del aeropuerto. El aeropuerto es un negocio para las empresas que están trabajando ahí, que ya sabemos o inducimos de quiénes son, ¿verdad? Pero viene un gran negocio mucho mayor que ese, que es un desarrollo mobiliario hacia el oriente de la Ciudad de México, con todas las agravantes que pensamos que va a traer. En 2006, la Conagua construyó, en 2008, la Conagua construyó un sistema de bombeo que le llamó Casa Colorada. Es el río de los Remedios que por los asentamientos de la ciudad invirtió su cauce, su nivel, su escurrimiento, en lugar de escurrir hacia el norte, ahora escurre hacia el sur. Entonces se volvió un problema. El gobierno metió una lumbrera, varias lumbreras y un túnel
para ese río de los Remedios desaguarlo hacia algún punto de la ciudad. Se acordaron en la Conagua que habían esos terrenos del proyecto Lago Texcoco, y ahí generaron un cárcamo de bombeo de los más grandes que existen en América Latina, que no es esa obra hidráulica, y esa obra iba a bombear el agua del río de los Remedios a ese valle donde se está construyendo el lago de Texcoco, en la pista 1, donde se está haciendo la pista 1, ahí se iba a vertir y se iba a volver un vaso alrededor, un lago artificial. Dejaron sin usar esas obras enormes, costosas, ¿y a dónde vamos a vaciar ahora esas aguas? Hay mucha información que no se ha dicho, sí, que se ha manejado de una manera muy opaca, porque el interés es no generar más ruido en la población y llevar a cabo, a como dé lugar, ese proyecto ostentoso, faraónico, carísimo, poco transparente y con una viabilidad técnica que ya lo hemos dicho aquí, que deja muchas dudas. Resumiendo, no se debe llevar a cabo ese proyecto ahí, por lo que dije. No se debe llevar a cabo, pero aparte representa una amenaza en el sentido ecológico para la Ciudad de México, para las futuras generaciones, y representa un problema por venir a las comunidades y a los pueblos originarios que están en esa zona, que han vivido en esas tierras desde hace más de 2000 años. ¿Sí? Por eso y por otras razones, ese aeropuerto no se debe construir. Muchas gracias, le agradezco que hayan venido a esta plática y espero haber resuelto sus dudas. No se ve. Sí, bueno, mire, vamos a proyectar algo, pero no se ve, la luz del día no nos ayuda en nada. Vamos a proyectar a un material que traía el ingeniero para apoyarse con lo que estaba diciendo, pero no se pudo. Lo dejamos, esperemos ver cómo adaptamos algo para en un futuro, sí, a ver cómo le hacemos. Sí, estamos pensando en seriamente cómo la podríamos hacer. Todavía no sabemos cómo, pero con la ayuda e inteligencia de ustedes y entre todos lo vamos a resolver. Sí, estoy seguro. Sí, pero por lo pronto se me estaba ocurriendo como una especie de cajoncito grande, sí, para que oscuro, a ver si así ya se pudiera, como una pantalla de televisión, no sé, a ver si luego. Bueno, vamos a iniciar con las participaciones de ustedes. Los que quieran pasar, los que van a comentar algo, favor de pasar aquí a mi brazo derecho, formarse, por favor. Miren, sobre el tema, sí, sobre el tema que se trató, y no más de 3 minutos. Vamos nomás a una compañera de Colma, que habla sobre este punto en específico. Trae una carta, un manifiesto que quería leer, pero bueno, le propusimos que nomás no lo comentara para que fuera más específico. Le pedimos que si le damos oportunidad a ella para que pase, porque a mí me había pedido de favor. Mientras les pedimos de favor que si nos apoyan con una moneda para seguir haciendo material de difusión, que son los carteles que pegamos cada semana. La compañera Yolanda ahí lleva un bote para que nos ayude. Ahí les pedimos de favor con su cooperación voluntaria, sí, y continuar con este asunto de la propaganda. Bueno, compañera, paso su micrófono. Buenos días. Reciban un saludo fraterno de Acolma, en Estado de México. Mi nombre es Adriana Emérita Reina Rosell, soy contadora pública y pertenezco al Comité
promotor, todos unidos contra el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Como comité hicimos un manifiesto a la nación, el cual traigo aquí y quien quiera le podré dar un ejemplar. En los puntos esenciales que estamos mencionando es que nosotros estamos en contra de la construcción del nuevo aeropuerto, porque como ya dijo el ingeniero, el hecho del exlago de Texcoco es un sitio inviable. ¿Por qué? Porque también por sus suelos son salinosódicos, que todo corroe el concreto, corroe el acero. Y es un lago, como decía, regulador donde se va a inundar. Y si se construye ahí, también la Ciudad de México se va a inundar. Ahorita el problema no nada más es de los pueblos cercanos de Atenco, de Texcoco, sino también la ciudad, por lo que ya explicó ahorita el ingeniero. Bueno, entonces también decimos que es tiene un alto impacto ecocida. Actualmente hay más de 60 minas que están ahí destruyendo los cerros. ¿Por qué? Porque como lo decía el ingeniero, el suelo tiene agua, entonces están echando arcilla y encima basalto para exprimir el lago. Lo están exprimiendo, están sacando esos lodos que tienen sodio, lo están poniendo en lugares donde son de recargas acuíferas, se va a contaminar el agua también llega hasta aquí. Ya en otras ocasiones cuando los españoles vinieron y se secó el lago, todas esas sustancias vuelan. Hubo muchos problemas respiratorios y también digestivos, porque eso vuela para todo el ambiente y se viene también para acá, para la Ciudad de México. Entonces, por esas razones nosotros exigimos un diálogo público con los pueblos de la cuenca del Valle de México. Exigimos un referéndum popular. En la ley está la consulta. Cuando hay proyectos importantes se tiene que consultar a la población y no nos han consultado para nada. No nos han dado información y por lo tanto pedimos la cancelación inmediata del nuevo aeropuerto y pedimos que se declare la cuenca del Valle de México como una área natural protegida. Para este manifiesto, ahorita son más o menos 405 personas que se han suscrito, entre personas y organizaciones indígenas, organizaciones sociales de mujeres y también sindicatos. Y también si alguno de ustedes se quiere suscribir, puede hacerlo, porque necesitamos fuerza, necesitamos ser todos para estar contra esto. También los invito, estamos promoviendo el tercer diálogo nacional, que se va a llevar a cabo el 25 de agosto en un auditorio de Teotihuacán. ¿Sí? Ahí vamos a tratar sobre el tema del aeropuerto, la minería, el fracking, que ahorita en San Luis Potosí ya se está iniciando, ya está el ejército ahí resguardando, y eso también va a contaminar las aguas. Y vamos a tratar sobre todos los megaproyectos que decimos nosotros que son de muerte. Y también los invitamos para este conversatorio, este diálogo. También pueden suscribirlo ustedes como personas, como organizaciones, como movimientos, como colectivos. Y pues todo esto lo decimos porque la globalización es la agresión masiva del capital contra el trabajo. Estamos viendo todas las reformas laborales que están haciendo contra los trabajadores, contra los pueblos, están queriendo acabar contra los pueblos, contra las nuevas zonas, las zonas económicas que se decretaron también, el agua que de los decretos que hubo, ¿no? Y también allá en esa zona ya están entubando los ríos, van a entubar ríos. Entubando ríos, toda la vegetación se va a terminar. ¿De qué comemos? Nosotros comemos, como en un correo decía, un ingeniero lo necesitamos, un contador, todo, pero a un campesino lo necesitamos 3 veces al día, ¿sí? Necesitamos comer. Entonces, esta convocatoria, el tercer diálogo, ya la han suscrito más de 10 organizaciones y también nosotros lo estamos invitando para que vayan. Ahorita les comento, quien quiera les doy el manifiesto y también hay un escrito que se llama Movimientos Sociales Comunitarios frente al ecocidio del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto lo elaboró el maestro en Ciencias Sócrates Silverio Galicia Fuentes, que es profesor investigador de Chapingo. Sí tiene un costo de 10 pesos porque estamos actuando con recursos propios. Y aquí viene varias de la información que ahorita mencionó el ingeniero, y también está como bibliografía, viene aquí la bibliografía.
Conagua lo sabe, autoridades saben, todo esto que mencionó el ingeniero lo saben, ¿sí? No lo quieren mencionar y están diciendo que es un gran proyecto, que va a dar desarrollo económico. De hecho, nosotros hemos hecho volanteos, hemos informado, porque la gente tiene que estar informada. Algunos dicen, ¿por qué no nos dijeron desde antes y desde el 2015 empezó la construcción? Pero nosotros no tenemos los medios de comunicación que ellos tienen, ¿sí? Y en los medios de comunicación que dicen que es un desarrollo económico y algunos nos han aventado los volantes con información, dicen, es que ustedes están en contra del desarrollo. Entonces, la gente tiene que estar enterada de la realidad. Lo que ahorita mencionó el ingeniero no se está inventando, está en documentos oficiales. Entonces, ahorita quien quiera les digo que les doy y este sería el costo de 10 pesos. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien, muy interesante, y yo creo que toda esta zona tenemos que informar lo que está pasando con esta información que nos acaba de dar la compañera y el ingeniero. Creo que nosotros debemos de multiplicarlo, ¿sí? Ser cada uno de nosotros un difusor de esto, ¿sí? De estas pláticas, de estas charlas, y recabar firmas y apoyar para que no se lleve a cabo la construcción de ese nuevo aeropuerto. Sí. No solamente está la cuestión económica, pero yo creo que lo más grave, ¿no?, es el ecocidio que se va a desarrollar en esa zona. Sí, la flora y la fauna que se junta alrededor de los ríos es única, esa no se debe incluso la deberíamos de pedir porque también se abren los ríos de aquí en el Distrito Federal, porque es una fauna y una flora única, que no debemos de eliminarla. Vamos a continuar, más a un paréntesis. El próximo sábado vamos a tener una obra de teatro aquí, un monólogo que se llama El hombre de la rata, que precisamente toca aspectos que no nos son ajenos y que lo estamos viviendo, ¿no? Es un monólogo de Gilberto Pinto, actuación de un extraordinario actor que se llama Miguel Sandoval. No lo ven en Televisa, pero no es necesario para que sea bueno, extraordinario actor. Miguel Sandoval, con dirección de Raúl Bretón, vecino de esta colonia. Se resalta la psicosis en la sociedad y la degradación humana. Es algo muy interesante, es un monólogo que luego, el sábado lo vamos a tener aquí. Vengan, corran la voz. Continuamos con la participación de ustedes. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Miren, no se necesita ser ingeniero o algún profesionista, ¿verdad?, para que entendamos la explicación tan clara que nos da precisamente el ingeniero, en el sentido de que comprendamos, ¿verdad?, que por puro sentido común, ¿verdad?, entendemos que no debiera construirse ese aeropuerto. Es decir, con la explicación técnica que nos da el ingeniero, pues yo pregunto lo siguiente: ¿qué implicaciones tendría la construcción de esas dos pistas en Santa Lucía? Es decir, el terreno es firme, el terreno está rodeado de lagunas, ríos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué implicaría ahí? Otra, ¿por qué insisten en construirlo en Texcoco? ¿Verdad? Es decir, ya nos explicó el ingeniero, ¿verdad? Pero pues ellos son tercos, son aferrados, ¿verdad?, a esa construcción. A lo mejor se nos da otra explicación más. Supongo que son cuestiones económicas, cuestiones, no sé. Bien, la otra. ¿El gobierno de Andrés López Obrador logrará echar atrás este proyecto? Sí. Es decir, y si así fuera, es decir, el que lo construyeran en Texcoco,
a qué problemas nos enfrentaríamos. Ya por ahí dijeron algo, ¿verdad? Es decir, a lo mejor problemas pues, ecológicos, sociales, qué sé yo. Esas son las preguntas, ingeniero. Felicidades por esa exposición. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Una de mis preguntas es sobre quién cae toda esta responsabilidad desde que empezó hasta que termine, no sé cuándo. Sí, no sé cuándo, si lo vamos a ver o no. Y mi segunda pregunta, el día primero que Andrés Manuel tome posesión, ya va a estar decidido él a si se va a hacer o no se va a hacer el aeropuerto. Gracias. Sí, adelante, compañero. Buenas tardes. Yo quiero preguntar, ¿cómo surge esa necesidad de construir un aeropuerto alterno, aunque parezca fácil su respuesta por la saturación de vuelos en el aeropuerto Benito Juárez? Me reporta a mí y me lleva también a preguntarme, ¿realmente a qué porcentaje de la población beneficia la construcción de aeropuertos en función de la disposición de viajar por un transporte aéreo de la mayoría de la población? Es decir, ¿qué porcentaje de la población resulta beneficiada por el uso del transporte aéreo? En segundo lugar, se habla de alternativas, de construir este aeropuerto en las bases de Santa Lucía. Bueno, yo también hablo, pero de alternativas, construir o rehabilitar medios de transportes más populares, como serían los ferrocarriles. Petición que debe ser acompañada también ante la negativa de construir este aeropuerto en Texcoco. Muy bien, perfecto. Un fuerte aplauso para aplaudan, si no se repriman, hombre, pues estamos en la vía pública, libre, somos aquí. No nos reprimamos. Les mando un saludo a los que nos están siguiendo por el Facebook, porque esta conferencia se está grabando en vivo. Se está viendo en vivo, están ahorita en Facebook conectados desde Kansas, Estados Unidos, y bueno, están de todas las partes hasta de Europa, nos están dando seguimiento por Facebook de toda la República, están conectados ahorita, y de la radio comunitaria Hermanos Cerdán de Tehuacán, Puebla, que están transmitiendo en vivo, están reproduciéndolo en vivo en Tehuacán, Puebla, una radio comunitaria. Un fuerte aplauso para los compañeros de Tehuacán, Puebla. Radio comunitaria. Sí. Y luego bueno, vamos a hacer una pausa porque quiere responder de una vez ahorita y luego continuamos con... No, ahorita continuamos. Vamos a hacer una respuesta rápido. Sí. Contesto esta primera ronda y luego seguimos con la segunda ronda. Rápido. ¿Qué implicación tendría la construcción de 2 pistas en Santa Lucía? Mire, ahorita actualmente opera una pista de 3.500 que tiene un uso militar. Esa pista tiene más de 40 años operando. Ahí operan aviones Hércules C-130 y han aterrizado aviones comerciales 747, 757 cuando hay problemas aquí en la Ciudad de México. A diferencia de esta pista de aquí, del aeropuerto Benito Juárez, aquella no ha tenido ningún problema. El tipo de suelo donde están construidos es un suelo diferente al que tenemos aquí en la Ciudad de México. Entonces eso garantiza que serían unas pistas con una viabilidad y una eficiencia mucho mejor. El parque, ¿por qué insistir construir en Texcoco? Bueno, hay un factor que ya mencioné, que es, hay intereses muy poderosos, muy fuertes financieros de los grupos políticos y empresariales de este país que tienen intereses financieros en esa zona. Mencionábamos que los dueños de esos terrenos colindantes al nuevo aeropuerto, en la columna de Salvador García Soto mencionaba nombres.
mencionaba grupos, el grupo Tlacomulco, que ya sabemos quiénes son, ¿verdad? ¿Logrará AMLO echar atrás este proyecto? Pues yo espero que sí. Por supuesto, es algo que deberá ser una prioridad del nuevo gobierno, parar este proyecto y sobre todo con el apoyo de la sociedad, ¿no? Que la sociedad participe, y así como en este círculo, en este diálogo estamos haciendo ver los inconvenientes de no continuar con esa obra, pues esto se masifique, ¿verdad?, en toda la población y conozcamos el por qué no se debe de llevar a cabo. Nada, exacto. ¿Quién es responsable de esto? Pues tiene un nombre, ¿no? Nuestro gobierno, el que está al frente del gobierno actual, ya sabemos quién es, ¿no? Ese es el responsable. ¿Ya decidió AMLO si se va a hacer el nuevo aeropuerto? No, todavía no se decide. Yo creo que está en un proceso de consultas, de revisión, lo que aquí mencionamos, ¿no? Los problemas que implicarían. Yo creo que aún no deciden, pero esperemos que la decisión del nuevo gobierno sea parar esa obra. ¿Cómo surge la necesidad de construir un nuevo aeropuerto? Pues surge de la necesidad de que este aeropuerto desde 1971 tiene 2 pistas. En 2003-2004 se construyó una segunda terminal, pero ha seguido creciendo la demanda de usuarios. En horas pico mencionaba yo que se satura de 6 a 10 de la mañana, el aeropuerto está al 100, pero hay una pausa después, en horarios de 11 a 5, hay una calma. ¿Hay saturación? Sí, hay saturación. La demanda va a seguir creciendo y el país, con el nuevo gobierno, la economía se va a reactivar y seguramente los usuarios van a crecer. Entonces aumenta la necesidad de construir un proyecto alterno sin desechar el que tenemos. Y ese proyecto alterno nosotros proponemos que debe ser en los terrenos donde está la base aérea Santa Lucía. Rehabilitar los ferrocarriles. El que privatizó los ferrocarriles, que era el medio de transporte de carga y de pasajeros hasta la década de los 90 más importantes del país, fue Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo Ponce de León privatizó, y curiosamente actualmente él es consejero de una de las empresas ferrocarrileras que operan aquí en México. No sé si eso es respuesta que son intereses económicos los que predominan en esa toma de decisiones. Y claro, sería también interesante y muy bueno para el país que los ferrocarriles se reactiven para el transporte de pasajeros y de carga, que son medios de transporte eficientes, de bajo costo, y serían medios alternos a los que contamos ahorita. Por supuesto que sería de muy gran utilidad al país reactivar los ferrocarriles que están abandonados. Bueno, sí, continuamos con la pregunta. Sí, vemos que la mafia del poder, en tantos años que se han enquistado ahí en el poder, nos han hecho como rehenes, se han apoderado del país y han hecho lo que han querido, pero en contra de la Carta Magna, porque yo digo, ¿quién o en qué se apoyan desde un punto de vista legal? ¿En qué se apoyan para invertir el dinero de los ahorradores, de los afores? Está metido ahí en el aeropuerto. Y en el caso de que el aeropuerto se llegue a cancelar, esos fondos que fueron invertidos ahí, ¿quién es responsable de eso? Y si legalmente a los que hayan cometido faltas a lo largo de todos estos años de tanta atrocidad,
si hay manera de reclamar que devuelvan esos dineros que son de los afores. Gracias. Sí. Sí, gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Yo en primer lugar quiero darle una felicitación al Buzón Ciudadano por este tipo de eventos que organiza. Un aplauso, que se merece un aplauso. En segundo lugar, pues al ingeniero Héctor Balbuena, que es un compañero que conocemos desde la delegación Coyoacán. Yo soy un ciudadano que viene a escuchar su plática, a estar con ustedes. También soy de Coyoacán y quiero señalar rápidamente lo siguiente. Miren, yo no quiero desilusionarlos de ninguna manera, ¿no? Pero miren, acuérdense que en la campaña López Obrador se pronunció primero tajantemente por darle para atrás a esa obra. Y luego vean ustedes la reacción de los empresarios. Los empresarios son la oligarquía, son los dueños del dinero. Vean cómo reaccionaron. Y AMLO tuvo que modificar su postura, yo nada más les recuerdo eso. AMLO tuvo que decir, bueno, sí, vamos a ver, vamos a negociar y todo, porque toda la prensa se le echó encima. Entonces dijo AMLO, vamos a revisar los contratos de todo lo que está ahí, y si no hay nada de corrupción, pues van a seguir adelante. Yo nada más les digo una cosa, porque hay que ser realistas también en este país. No nada más hay que decir, no, pues que con el apoyo del pueblo, miren, cuando se anunció esa obra, los compañeros de Atenco, luchadores aguerridos, ellos bloquearon incluso las vialidades al aeropuerto, y cómo los reprimieron. Ellos son aguerridos, no son luego como ciudadanos como nosotros, que todos vemos desde la casa, desde la comunidad de la comodidad de ver la tele y todo. ¿Y cómo los reprimieron? Porque ellos, pues, sí han estado luchando. De hecho, ya están en pláticas con López Obrador para que López Obrador emprenda acciones y a echarlo para atrás ese proyecto. Vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? Son los de Atenco. Yo nada más les recuerdo una cosa, por último, ya en los segundos que me quedan, que nada más que se echan atrás ese proyecto, se van a amparar los empresarios. Se van a amparar. Y amparados, pues si todo está en regla, pues no tienen, son los empresarios ciudadanos. No les tienen por qué decir, no, pues ya eche para atrás ese proyecto nada más porque el pueblo dice y López Obrador dice. No, y luego si nosotros salimos a las calles, recuerden que solamente saliendo los 30 millones que votamos por López Obrador la vamos a poder parar, pero luego López Obrador se va a ver en la necesidad pues de reprimirnos a todos, porque ahora es gobierno, nada más. Bueno, por eso les digo, vamos a salir. Yo la pregunta en 3 segundos al ingeniero, ¿cuáles acciones propondría él en concreto para parar esa obra? Sí, bueno, pasen. Muy buenos días. Ingeniero, en primer lugar, una petición muy respetuosa. No le llame usted a este proyecto un proyecto faraónico, más criminal, más devastador que los faraones, más arbitrario que los faraones. Lo es el capitalismo financiero. Y esto es obra del capitalismo financiero. El ingeniero nos preguntó, ¿a quién beneficia esta obra? Al capitalismo financiero. No hay que tener miedo de decirlo. Existe y es la verdad. Nos tienen dominados y hay que liberarnos. Este capitalismo está destruyendo la naturaleza en todo el mundo con tal de ganar dinero. Entonces,
esta petición muy respetuosa, es una obra del capital financiero, no de los faraones. Y por otra parte, algo usted nos dijo de que somos un pueblo pobre, más o menos como la mitad de la población está en pobreza. Por más que se necesite una obra pues moderna, como lo es un aeropuerto, no podemos dejar de usar el transporte aéreo porque en todo el mundo se usa. Pero así como el pueblo tiene que esperar pues que pase un metro y que pase el otro para poderse subir, pues los que usan el avión, que no creo que sea más allá del 10% de la población, usted nos dirá seguramente, pues que aterricen en otro lugar. Y por último la pregunta, ¿por qué se abandonó la idea de Calderón de que se construyera en Hidalgo, me parece, donde compró unos terrenos, o en Tenayuca, que ni la Barda hizo, o no sé si hizo la Barda? Muchas gracias por su respuesta. Sí, nada más quiero pasar un anuncio. Aquí está el Carlos Prigolini, el compañero Walter Martínez, sí, y José Miguel Candia, sí, los autores de estos libros, que es El día que México salió campeón del mundo, cuentos, frases e historias de México en las mundiales. Y también Fútbol y neoliberalismo, entre otros 2 títulos más. Los que se lleven 2 se los da 100 por 2 ejemplares, o si es uno solo, a 70. Aquí están los autores para si lo quieren comprar, para que ustedes aprovechen y les pidan su autógrafo, que con el autógrafo en la posteridad van a valer mucho más. Oye, este es fútbol, sí. Fútbol y política. Fútbol y neoliberal. No, neoliberalismo. Este es de política también, ¿no? Sí, es fútbol con política y todo este asunto, muy interesante, ¿eh? Vale la pena que lo compren y con el autógrafo, olvídense, lo pueden presumir a 2, 3 años y decir, miren, autógrafo original. Bueno, compañero. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Le felicito, ingeniero, por su exposición, estuvo bastante clara. Y pues yo tengo unas pequeñas soluciones, quiero que lo piensen. No hay necesidad de rompernos las medias, como vulgarmente se dice, hay soluciones. Y si todos pensamos en un mismo conducto, va a haber resultados buenos. Primero, yo sí me opongo que en el aeropuerto militar de Santa Lucía se vuelva comercial. ¿Por qué? En ningún país del mundo se juntan los aeropuertos comerciales con los militares. Eso es por seguridad nacional. Ahí se los dejo de tarea. Ahora, las soluciones, ¿cuáles son? Tenemos en Cuernavaca, Morelos, un aeropuerto tirado a la basura, ¿sí? Tiene una pequeña infraestructura que metiéndole, ¿qué será? Unos 30,000 millones de pesos, es un señor aeropuerto. Todas las ciudades del mundo tienen aeropuertos alternos, 1 hora, hora y media. Cuernavaca nos queda 45 minutos, señores. Esa es una solución sin meternos en conflicto de nada. Tenemos aquí de Cerdán, Puebla, e incluso el de Toluca, ¿sí? Se trata esto de un capricho, como dijo mi compañero que me antecedió, es obra del capitalismo. Hay intereses políticos y económicos muy fuertes. Ahora, lo técnico, ¿sí? ¿Qué ha pasado con las experiencias que tenemos con los sismos? Al rato un sismo va a tumbar esa obra, o la va a ladear, pero la va a afectar. Eso lo sabemos. Los que hemos estudiado un poco de ingeniería, sabemos el riesgo que se está corriendo. La cuestión ambiental, o sea, varios factores, el más importante, el económico. Nuestro pueblo, nuestro país, no está para aguantar ese tipo de obras ahorita, teniendo soluciones a la vuelta de la esquina. Son caprichos políticos y económicos, señores, que no se nos engañen. Aquí la exposición del ingeniero está bien clara.
¿sí? Y hay soluciones. Es cosa de que nos unamos todos, apoyemos a López Obrador para que no se sienta solo. Él están dejando un país jodido, esa es la palabra, ¿sí? Endeudado. La gente que estamos al contacto de los proyectos, yo soy petrolero, ¿y saben qué? Que me digan qué beneficio les ha traído la reforma energética. Ninguno, señores. Ven el fracking, que es la contaminación más grande del mundo que puede haber. Ahí los pendejos políticos se hacen los ciegos. Gracias. Sí. Muy bien. Miren, y yo creo que la manera en que podemos ayudar, lo principal, es informarle a la gente, sí, dar información, y que tome conciencia de lo que está pasando. No basta solo con enojarnos o con hacer expresiones de lo que sea. Lo importante es ir a la gente y explicarles en qué consiste el fracking, en qué nos afecta, cómo nos va a afectar el nuevo aeropuerto, si se hace ahí, o sea, a reflexionar. Yo creo que eso es lo principal que tenemos que hacer, y cada uno de nosotros ir a nuestra comunidad, ir con nuestros amigos, con nuestros familiares, y explicarle esto que estamos escuchando. Es la mejor manera de revertirlo. Sí se puede revertir, ¿cómo no? Sí se puede. Y lo vamos a lograr, pero organizados. Compañero. Muchas gracias. Mire, les voy a dar unos datos leves. Yo soy originario de Zacapo, Michoacán. Allá enfrente de Zacapo era un lago también grande, natural, y había lo mismo arcilla, profunda. Entonces, cuando siembran el maíz los campesinos, en vez de regar como normalmente riegan, abriendo compuertas y metiendo el agua, dirigiéndola a las parcelas, simplemente llenan los canales de desagüe y el agua se filtra, como decía usted acá, que es una presa, un lago de absorción, de filtración del agua, de purificación y de alimento de los mantos acuíferos. Eso es lo más preocupante. ¿Qué va a pasar con la alimentación o el abastecimiento de los mantos acuíferos en el futuro? ¿Qué va a suceder? Ahorita, en aras del capital, de los supuestos campesinos, de los supuestos capitalistas, de los supuestos inversionistas, que yo dudo que son inversionistas, son especuladores. Simplemente porque un inversionista es aquel que invierte, que arriesga, que se avienta y que lucha para dando empleos, etcétera, etcétera. Pero ellos, como decía el señor que me antecedió, son especuladores, son financieros especuladores que quieren ganancias rápidas, inmediatas, como la característica del capital ciego, inútil, no ve a largo plazo los efectos de estas obras que decía el maestro. No los ven ganancias, y quieren ver ganancias rápidas, inmediatas, sin ver las consecuencias sociales, ecológicas, hidrológicas. Hay que ver todas esas consecuencias, yo pienso, y esos son los efectos más dañosos al medio ambiente, a la sociedad, etcétera. Yo creo que habría que hacer todos esos estudios al medio ambiente, a los abastecimientos. ¿Qué va a pasar cuando quieran simplemente sacar el agua, que se vaya, pero el abastecimiento de los mantos, qué va a suceder? Eso es mi inquietud. ¿Qué va a suceder a lo largo del tiempo? Si ellos, por evitar, ellos van a querer que el nivel de humedad esté hondo, para cuando haya exceso de lluvia tenga ese espacio grande, capacidad de filtrar y de amortiguar los excesos de agua, me imagino. Entonces, aunado a todos esos problemas, pienso que el mayor problema sería ese, el que siendo un lugar de absorción, de purificación del agua, porque también eso es otra de las características de esos lagos. Yo vi una planta tratadora en Chapingo, otra en Zacapo, que es más o menos un lago donde el agua circula y tiene lirios, tiene plantas donde hacen absorción y purificación del agua para que nuevamente ya soltarla de ahí, otra vez dirigirla a los canales y ya no afecte tanto o ya no va tan contaminada. Entonces, todos esos efectos ecológicos, yo pienso
pienso que son preocupantes, y la panacea de que van a invertir cantidades inmensas y van a dar empleo y entonces ustedes están en contra del progreso, yo lo dudo mucho, sinceramente, porque pues sabemos que esas gentes especuladoras simplemente son de ganancias inmediatas, rápidas, y no ven más allá de sus intereses. Muchas gracias. Muy breve. Saludos, ingeniero. Muy buena. Yo nomás quisiera hablar un poco de la migración de las aves. La migración es un paso donde vienen aves del norte, ahí gusanean, eso es ancestral. Es una zona donde hay aves de migración y aves ya que son propias del terreno, como el chorlito, los patos golondrinos, y los que vienen del norte, los chichiculotes también, que son propios de esa zona. Y entonces los que vienen del norte vienen gansos, pasan, siguen su trayecto, otros. Entonces también esa zona vamos a estar contra la migración de las aves. Es muy importante porque es como si fuera un lunar donde se juntan muchas aves, y eso también es peligroso por esto, porque las turbinas de los aviones hacen succiones muy fuertes que pueden causar accidentes. Ahora mismo, en el aeropuerto hay grupos de cetereros que manejan halcones para ahuyentar a todas las aves peligrosas. Entonces, se encargan de limpiar el corredor donde va el avión para evitar que haya algún accidente. Las aves van a estar ahí y es uno de los problemas también. Yo estoy contra la construcción ahí, porque esos son los vestigios de la zona lacustre de México. Esos lagos son historia también. Ojalá y nuestro presidente Andrés tenga sapiencia, la tiene. Entonces, pero es una pregunta muy toral, que tiene que resolver él. Y yo creo que la balanza debe ser del lado del pueblo. Muchas gracias. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, más que una pregunta, ya lo han dicho todo, es un comentario. Estos bandidos no les importa la vida de nadie, ni del ser humano. O sea, no les importa nada. Yo estoy convencida, la vida de los vegetales, nada, no. O sea, hay que tener respeto a la vida. Todo es importante, la naturaleza, porque el hombre sin esa naturaleza se muere, va a la extinción. Entonces estos bandidos no les importa nada. Pero la ambición sin límites corrompe el espíritu, y eso es lo que tienen estos bandidos. Ya nada más quieren tener más y más y más, porque ya no son insaciables, no hay saciamiento para ellos. Entonces, ese es todo mi comentario, pero pues todos vamos a apoyar para que esto no llegue a su culminación. Muchas gracias. Sí, compañeros, un comentario muy breve. Cuando Peña Nieto anunció el nuevo aeropuerto, él dijo que con una inversión de 120,000 millones de pesos iba a construirse la primera etapa. Y ahora resulta que están reconociendo que esa primera etapa va a aumentar a 360,000 millones de pesos. Estamos hablando 3 veces que el monto original planteado. Dudo que con los 360,000 millones sean suficientes. En este país estamos cansados de fobaprobas, de rescates carreteros, de rescates bancarios. Ahora resulta que está fraguando a futuro un rescate aeroportuario. Estamos hartos.
Yo espero que nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador, de una manera contundente, con un argumento muy sencillo, que con 50,000 millones son suficientes para satisfacer las necesidades aeroportuarias de esa ciudad, que separe esta obra ecocida, esta locura, espero yo, y habrá que apoyarlo con todos. Los empresarios no son más que nosotros, no somos más que ellos, mucho más. Tenemos mucho más fuerza social. 31 millones de votos son muchos. Es mucha la validación social que tiene Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hay que apoyarlo. Gracias. Muy bien. Concluimos con la compañera para ya ir cerrando. Vamos a cerrar con ella ya la ronda de preguntas y participaciones. Bueno, yo solamente me voy a referir a 2 puntos. Uno, cualquier administración pública debe de vigilar algo al emitir una nueva política de gobierno, y es que sea sustentable. Sustentable quiere decir que no vamos a comprometer los recursos de las futuras personas que van a llegar a esta población, ¿sí? Obviamente, por todo lo que se ha mencionado, sí estamos comprometiendo los recursos, y entiéndase como recursos, no solamente estoy hablando de dinero, también la parte ecológica es un recurso importante, y la parte social, que se ve gravemente afectada. Entonces, la gran obra o la mega obra que nos quieren vender no es viable por el aspecto que lo quieras ver. Y otro punto muy importante que me parece que no se ha tocado y es muy importante resaltar. ¿Por qué hacer un aeropuerto tan grande en la Ciudad de México? Y bueno, parece muy obvio, ¿no? Es la capital. Parece muy obvio, es un detonante económico. Ok, hay un proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador de descentralizar la economía nacional. Y precisamente por eso se hace un mega aeropuerto. Hay gente que se ha atrevido a decir, no, es que no necesitamos un nuevo aeropuerto, necesitamos muchos más, pero por primera vez hay que dejar de ver solamente el área metropolitana de la Ciudad de México. Y entonces ya veremos que no es nada más que se necesitan más, y que el verdadero detonante económico no vendría de un mega aeropuerto en el área metropolitana, donde obviamente nuestros políticos no se han animado a descentralizar la Ciudad de México porque tienen sus intereses aquí. Pero para bien de todos como país, y para bien también de esta ciudad, de no sobreexplotar y estar con peligro de hasta inundarnos más de lo que ya nos inundamos, sí se requeriría una descentralización. Y en esa descentralización ya no cabría un mega aeropuerto de ese tamaño. Bueno, simplemente eso, verlo también desde ese punto de vista de descentralización. Gracias. Así es. Entonces ya concluimos con la ronda de participaciones. Yo también quiero comentarles que es muy importante que, más allá de lo que sea el aeropuerto, veamos y estudiemos y analicemos bien todo esto que se llaman megaproyectos. Porque no nada más va a ser el aeropuerto, no nada más es el aeropuerto, sino hay muchos megaproyectos que de igual manera están atentando contra el ecosistema. Las mineras, ahí está un caso, el fracking de las petroleras. Hay muchos megaproyectos que se están llevando a cabo y que tenemos que poner mucha atención, porque de igual manera o peor están afectando nuestro país. Bueno, le paso el micrófono para que veamos las respuestas y luego continuamos con más información. Sí. Muchas gracias.
La pregunta dice, ¿hay forma de reclamar a los que decidieron tener el dinero a las Afores? Claro que, y a partir del nuevo gobierno va a haber muchas formas de reclamarle a esos bandidos. Decía el compañero Gamboa, ¿cuáles acciones hay que tomar para parar esta obra? Miren, es muy simple. La corrupción es tan evidente en esa obra, en la asignación de contratos, que si empezamos a auditar y a revisar financiera y técnicamente ese proyecto, le sale pus. Auditamos los contratos y auditamos el proyecto en forma técnica, no pasa, no pasa. Esa sería una de las acciones a hacer por el nuevo gobierno. Y obviamente los ciudadanos debemos estar atentos y presionar y organizarlos a que se lleve a cabo. Pero hay muchas acciones. Los compañeros de Atenco, de allá, ¿de dónde viene, compañera? De Acolman, lo saben bien. Ellos ya tienen la experiencia de cuando quisieron hacer el aeropuerto en Atenco en el 2003, 2004. Es organizarse y a través de la movilización y a través de la acción presionar a las nuevas autoridades que efectivamente revisen ese nuevo proyecto. Pero yo le comenté a Gamboa, es muy simple, una auditoría a los contratos asignados y a los recursos pagados no resiste la prueba del ácido, es muy simple, se cae por sí mismo. La corrupción huele a kilómetros de ese proyecto. Ese sería lo básico. ¿Por qué abandonar la construcción del aeropuerto en Hidalgo? El aeropuerto que se pensaba construir en Tizayuca, adelantito a Tizayuca, ya en el estado de Hidalgo, creemos pues que no es tan viable como construirlo aquí en Tecámac, por la distancia. Miren, hemos tenido la oportunidad de viajar a varios lugares, varios países al extranjero. Y yo pongo, por ejemplo, el ejemplo de Nueva York. Tiene 3 aeropuertos. Entre 30 y 40 kilómetros de distancia uno del otro, una especie de triángulo. Uno en tren lo viaja y lo recorre en 15 minutos, tren rápido. Entonces aquí lo que se busca es interconectar el nuevo aeropuerto de una manera rápida a través de una vía rápida, que puede ser un tren ligero, un tren rápido, y en 15 minutos estamos interconectados. Y el aeropuerto que cumple con esos requerimientos técnicamente y financieramente es la base aérea Santa Lucía. Por eso no el de Cuernavaca, porque la distancia es mayor, 80, 70 kilómetros, y aquí tenemos 37 kilómetros. Es un criterio. La infraestructura del aeropuerto que está en Cuernavaca es un aeropuerto regional. Las pistas, espero no equivocarme, tiene alrededor de 3.100, 3.000 metros. Es una pista relativamente pequeña, por eso no Cuernavaca. En ninguna parte del mundo se mezcla un aeropuerto militar y uno comercial. Sí y no. Miren, el aeropuerto, si se hace en Santa Lucía, la pista militar que está en operación se iría en operación. Y las nuevas pistas que se pretenden construir, hay 5.000 hectáreas en ese terreno. La pista que opera ahorita no ocupa más de 600 hectáreas. O sea, hay más de 4.000 disponibles. O sea, tenemos un espacio y dejar un área de amortiguamiento entre la pista militar, el aeropuerto militar y el aeropuerto comercial. Entonces, eso lo hace viable. Pero sí hay aeropuertos militares y civiles mezclados. En Brasil, el de Sao Paulo tiene una base militar ahí. En Tel Aviv está una base militar pegadita al aeropuerto. Sí hay, pero sí hay unas distancias de amortiguamiento entre ambos. No se mezclan. Zona ecológica, sí, pues el proyecto de Nabor Carrillo de los 60 planteaba que el lago de Texcoco, el proyecto Lago de Texcoco, alrededor de 100 hectáreas, era precisamente destinada a un espacio ecológico donde las aves
migratorias llegaran, se reprodujeran, la vegetación, el aire se purificara y el agua se filtrara. Ese proyecto viene desde los 60 y fue reconocido a nivel internacional en aquella época por lo avanzado que se planteaba para esa época en el aspecto ambiental ecológico en México. Y todo parecía que iba muy bien. De esas 100 hectáreas solo se trabajaron 1,000, de esas 10,000 hectáreas solo están trabajadas 1,000. Es un lago, el lago del Carrillo está rectangular, lo vemos cuando el avión despega hacia allá, y ahí llegan las aves, ahí se reproduce la flora, la fauna. Se suspendió el proyecto, se canceló, y ahí en esos terrenos es donde se pretende construir el nuevo aeropuerto. Ahí, o sea, una zona ecológica que va a dar beneficio a nuestra ciudad, a nuestra población. Ahí se va a construir una obra, digo faraónica con todo respeto a los faraones, por el tamaño, por el costo, por la ostentosidad. Sí, si vean en internet el diseño de las estructuras, muy, muy ostentosas, cuando pensamos que las condiciones financieras del país, las condiciones sociales no merecen esa obra, porque hay otras prioridades. ¿Podemos construir un aeropuerto alterno? Sí, y más barato y más económico. Decíamos, mi paisano, 50,000 hasta 70,000 millones de pesos, que implicaría hacer un ahorro con respecto a lo que estamos gastando allá. Ese es el punto, ¿no? Sí, dígame. Sí, 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 sí. Sí, al principio de la plática comentábamos eso, de que en las grandes capitales del mundo se manejan hasta 3, 4 aeropuertos. Sí. Sí, estaba diciendo que en muchos lugares de Europa y en muchas partes de Estados Unidos conviven 2 aeropuertos, o como se dice a veces 3, uno de tránsito local y otro de tránsito internacional. Por ejemplo, en París está Orly y está el Charles de Gaulle, que es el que es internacional. En Nueva York es La Guardia y el otro John F. Kennedy, ¿no? Y en Inglaterra, en Londres hay 2, ¿no? Entonces, esas son decisiones que han tomado y hasta ahora les ha funcionado perfectamente. En el caso nuestro, no hacerlo en lugares donde haya peligro de maltratar la ecología, como pasó con el lago de Texcoco, reforestar, etcétera, pero sí pueden convivir, pueden hacerse sin ser tan caros, como usted dice, ostentosos. Aquí el problema que tenemos en México es que se tiene que siempre justificar para los grandes capitales el hacer estos megaproyectos que lleven muchísimo dinero a la gente que pone el dinero, ¿no? O sea, se trata de que un aeropuerto sea funcional y que se desahogue uno para que otro esté funcionando. No creo que el de aquí se tenga que quitar. Se podría hacer otro en un lugar alternativo, como usted dice, con trenes, con camiones, que lo lleven y lo traigan uno a la ciudad, ¿no? Eso es lo que creo. Gracias. Sí. Nada más una moción. En la próxima aprovechen cuando los convocamos para que no se tenga que interrumpir la... Sí, este planteamiento que hace el nuevo gobierno es construir en la base aérea de Santa Lucía el aeropuerto alterno. Tendría destino el área o pasajeros internacionales. Sería un aeropuerto destinado para el área internacional. Y el de la Ciudad de México, el Benito Juárez, sería para vuelos nacionales. Se interconectarían con un tren rápido los dos para darle operatividad. Y sí, en las grandes capitales, decíamos al principio, que hay hasta 3, 4, en Londres hay 5, en París hay 4, en Nueva York hay 3. Entonces unos tienen carácter internacional y otros regionales. Sí, creemos que en ninguna parte del mundo se desecha una infraestructura tan cara y tan importante y que le ha costado bastante dinero al país como el Benito Juárez.
se desecha y se quieran construir parques, ¿sí? Cuando la alternativa es construir uno alterno y usarlos, sacarle hasta el último jugo el uso de esa infraestructura tan valiosa para el crecimiento de la nación. No hay saciedad en la corrupción de este gobierno, no hay límites para ellos. En los 80s señalábamos a Echeverría, Portillo como corruptos. Se quedan como niños de pecho comparado con estos actuales, ¿no? Han rebasado todas las expectativas, no tienen saciedad, no tienen límites su ambición. Pensamos pues que si fuera un gobierno honesto, un gobierno transparente, estas acciones que se están llevando o la intención solo de construir ese proyecto no se debería de hacer, pero sabemos pues que hay intereses financieros, hay intereses económicos muy altos y sí, obviamente es el capital el que se beneficia, no son damas de la caridad los que se están beneficiando ahí, son intereses financieros nacionales, muy poderosos para el aeropuerto y para lo que sigue después del aeropuerto. Sí, tiene razón mi paisano, el ingeniero. Tenemos 31 millones de votos que le dieron un poder, una legitimidad al nuevo gobierno y pensamos que la mayoría de la población nos debemos de oponer a actos o acciones que atentan contra pues digamos el buen vivir, atentan contra poblaciones de 2000 años de antigüedad o más que están ahí, que atentan contra nuestro sentido común y que atentan contra la historia de nuestro pueblo, ¿no? Llevar una obra a cabo de ese tipo y permitirla sería permitir agravios más graves en un futuro. Yo creo que el nuevo gobierno tiene toda la autoridad moral, tiene todos los recursos a su alcance, tiene toda la información para decidir parar esa obra, para decidir no continuar con algo que no sabemos realmente cuál va a ser el resultado. Decía una persona que pidió la palabra que no necesitamos ser ingenieros para conocer el problema que va a surgir allá. Sí, es cierto, no necesitamos ser ingenieros, necesitamos tener el sentido común, pero dicen que el sentido común es de los más escasos, ¿verdad? Sí, necesitamos tener sentido común para darnos cuenta de lo que viene si se empecinan en seguir llevando a cabo ese atentado a nosotros, al pueblo. Yo estoy seguro que la nueva autoridad que va a partir del 1 de diciembre debe de frenar ese proyecto, debe de pararlo obviamente y con el apoyo de todos nosotros. Si bien fue electo Andrés Manuel López Obrador con 31 millones de votos, pensamos que somos mucho más la gente que está de acuerdo en que ese tipo de obras no se deben llevar a cabo. El país no lo resiste, hay prioridades más atenuantes, más urgentes, como salud, como educación, como la seguridad, que se le deben destinar todas las prioridades y todos los recursos para sacar adelante a este país. Sí, debemos hacer un proyecto alterno, pero hay alternativas más económicas, más eficientes y con mayor viabilidad. Para resumir mi intervención, esa obra no es viable, como mencionaba la compañera, no es viable desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista social y nos quedaría desde el punto de vista político, que es la autoridad la que va a decidir si se lleva a cabo o no, pero nosotros los vamos a ayudar a que decidan que no. Muchas gracias por su apoyo.